Lectura del libro de Isaías. En aquel entonces, dijo Isaías: El Señor me ha dado una lengua experta, para que pueda confortar al abatido. Con palabras de aliento. Mañana tras mañana, el Señor despierta mi oído, para que escuche yo, como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras. Y yo no he opuesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca. Y sé que no quedaré avergonzado. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo. Y por obediencia aceptó incluso la muerte. Y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas. Y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Para que, al nombre de Jesús, todos doblen la rodilla. En el cielo, en la tierra y en los abismos. Y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor. Para gloria de Dios Padre. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús compareció ante el procurador, Poncio Pilato, quien le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: Tú lo has dicho. Pero nada respondió a las acusaciones que le hacían los sumos sacerdotes y los ancianos. Entonces le dijo Pilato: ¿No oyes todo lo que dicen contra ti? Pero él nada respondió, hasta el punto de que el procurador se quedó muy extrañado. Con ocasión de la fiesta de la Pascua, el procurador solía conceder a la multitud la libertad del preso que quisieran. Tenían entonces un preso famoso, llamado Barrabás. Dijo, pues, Pilato a los ahí reunidos: ¿A quién quieren que les dejen libertad, a Barrabás o a Jesús, que se dice el Mesías? Pilato sabía que se lo habían entregado por envidia. Estando él sentado en el tribunal, su mujer mandó decirle: No te metas con ese hombre justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la muchedumbre de que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Así, cuando el procurador les preguntó: ¿A cuál de los dos quieren que les suelte? Ellos respondieron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿Y qué voy a hacer con Jesús, que se dice el Mesías? Respondieron todos: Crucifícalo. Pilato preguntó: ¿Pero, qué mal ha hecho? Mas ellos seguían gritando cada vez con más fuerza: Crucifícalo. Entonces Pilato, viendo que nada conseguía y que crecía el tumulto, pidió agua y se lavó las manos ante el pueblo, diciendo: Yo no me hago responsable de la muerte de este hombre justo. Allá ustedes. Todo el pueblo respondió: Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás. En cambio a Jesús lo hizo azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del procurador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a todo el batallón. Lo desnudaron, le echaron encima un manto de púrpura, trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza, le pusieron una caña en su mano derecha y, arrodillándose ante él, se burlaban diciendo: «¡Viva el rey de los judíos!», y le escupían. Luego, quitándole la caña, lo golpeaban con ella en la cabeza. Después de que se burlaron de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron a crucificar. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene, llamado Simón, y lo obligaron a llevar la cruz. Al llegar a un lugar llamado Gólgota, es decir, lugar de la calavera, le dieron a beber a Jesús vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no lo quiso beber. Los que lo crucificaron se repartieron sus vestidos, echando suertes, y se quedaron sentados ahí para custodiarlo. Sobre su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena: «Este es Jesús, el rey de los judíos». Juntamente con él, crucificaron a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban por ahí lo insultaban moviendo la cabeza y gritándole: «Tú, que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz». También se burlaban de él los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, diciendo: «Ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. Si es el rey de Israel,
que baje de la cruz y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios, que Dios lo salve ahora, si es que de verdad lo ama, pues él ha dicho, soy el Hijo de Dios. Hasta los ladrones que estaban crucificados a su lado lo injuriaban. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, se oscureció toda aquella tierra. Y alrededor de las 3, Jesús exclamó con fuerte voz, Elí, Elí, lema sabactani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes, al oírlo, decían, está llamando a Elías. Enseguida uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja, la empapó en vinagre y sujetándola a una caña, le ofreció de beber. Pero los otros le dijeron, déjalo. Vamos a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, expiró. Aquí todos se arrodillan y guardan silencio por unos instantes. Entonces el velo del templo se rasgó en 2 partes, de arriba abajo, la tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y resucitaron muchos justos que habían muerto, y después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. Por su parte, el oficial y los que estaban con él custodiando a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que ocurrían, se llenaron de un gran temor y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. En este día la palabra de Dios nos ofrece un diálogo sublime entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, entre la figura del siervo sufriente de Isaías y el himno cristológico de la carta a los Filipenses. Ambas lecturas nos hablan de la obediencia, del sufrimiento y de la exaltación que viene de Dios. El profeta Isaías nos presenta al siervo del Señor, un hombre dotado de una lengua experta para confortar al abatido. No es un orador que busca su propia gloria, sino un instrumento de consuelo para los demás. Su capacidad de hablar viene de Dios, que cada mañana despierta su oído para que escuche como discípulo. El siervo es ante todo un oyente. Antes de hablar, escucha. Su palabra brota de su docilidad a la palabra de Dios. Y esa docilidad no es fácil. El siervo encuentra oposición, violencia, rechazo. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Es una descripción de la humillación y el sufrimiento físico. Pero el siervo no se rebela, no se defiende, no huye. Su confianza está puesta en Dios, pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido. Su rostro se endurece como roca, no por orgullo, sino por la certeza de que Dios no lo abandonará. El apóstol Pablo, en su carta a los Filipenses, nos da la interpretación definitiva de este siervo. Nos presenta a Jesucristo, que siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a su condición divina. No usó su divinidad como un privilegio para evitar el sufrimiento. Al contrario, se anonadó, se vació a sí mismo, tomando la condición de siervo. Se hizo semejante a los hombres. Y no solo eso, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz, la más humillante y dolorosa. Este es el cumplimiento perfecto de la profecía de Isaías. Jesús es el siervo que ofrece su espalda a los golpes, su mejilla a las bofetadas, su rostro a los insultos y salivazos. Es el que no opone resistencia, el que confía plenamente en el Padre. Su obediencia llega hasta el extremo, hasta la muerte, y una muerte de cruz. Pero la historia no termina ahí. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas. La exaltación sigue a la humillación. La gloria sigue a la cruz. Dios le otorga el nombre que está sobre todo nombre, el nombre de Señor. Y ante ese nombre, toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra y en los abismos. Toda lengua proclama que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En este día la palabra de Dios nos conduce al corazón del misterio de nuestra fe. Contemplamos la pasión de nuestro Señor Jesucristo según el Evangelio de Mateo. Es un relato que hemos escuchado muchas veces, pero que nunca se agota, porque en él se revela el amor extremo de Dios por la humanidad. La escena comienza ante Pilato, el representante del poder romano. Jesús comparece ante él, acusado por los sumos sacerdotes y ancianos. Pilato le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús responde, tú lo has dicho. No niega su realeza, pero la sitúa en un plano que Pilato no puede entender. Ante las acusaciones, Jesús calla. Su silencio desconcierta al procurador, que se extraña de que no se defienda. Es el silencio del Cordero de Dios, que se deja llevar al matadero sin abrir la boca. Pilato, sabiendo que lo han entregado por envidia, intenta liberarlo. Apela a la costumbre de indultar a un preso por la Pascua. Pero los líderes religiosos manipulan a la multitud para que pida a Barrabás,
un preso famoso por sus crímenes. La elección es clara, prefieren a un criminal antes que a Jesús. La multitud, manipulada, grita, crucifícalo. Pilato pregunta, ¿qué mal ha hecho? No hay respuesta, solo el grito cada vez más fuerte, crucifícalo. Pilato, débil y temeroso, se lava las manos. Es un gesto que ha pasado a la historia como símbolo de la cobardía que se niega a asumir la responsabilidad. Pero el lavarse las manos no borra la culpa. El pueblo, en un arrebato trágico, exclama, que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. No saben lo que dicen. Esa sangre, que ellos reclaman sobre sí, es la sangre de la salvación, la sangre que lava los pecados, la sangre de la nueva alianza. Camino del Calvario, obligan a Simón de Cirene a llevar la cruz. Es un detalle conmovedor, un hombre que viene del campo, ajeno a todo, es involucrado en el misterio de la redención. Todos estamos llamados a ser como Simón, a cargar la cruz con Jesús. En el Gólgota, le ofrecen vino mezclado con hiel, pero no lo bebe. Quiere beber hasta el fondo el cáliz de la pasión. Lo crucifican. Sobre su cabeza ponen el letrero con la acusación, este es Jesús, el rey de los judíos. Es una ironía, el que es verdaderamente rey, es condenado por proclamar su realeza. Junto a él, 2 ladrones. También ellos lo injurian al principio. La cruz no impide que la maldad humana siga actuando. Los que pasan lo insultan, los líderes se burlan, ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. No entienden que su poder se manifiesta precisamente en no salvarse, en quedarse en la cruz por amor. El Hijo de Dios no baja de la cruz, desde la cruz redime al mundo. La oscuridad cubre la tierra. Es el signo de la creación que se estremece ante la muerte de su Creador. Y en medio de las tinieblas, Jesús clama, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No es un grito de desesperación, sino el comienzo del Salmo 22, que expresa el sufrimiento del justo pero termina en confianza. Jesús hace suyo el dolor de la humanidad, experimenta el abandono para que nosotros nunca seamos abandonados. Luego, un fuerte grito y expira. En ese momento, el velo del templo se rasga, la tierra tiembla, las rocas se parten, los sepulcros se abren. La creación entera reconoce a su Señor. Y el centurión, el oficial romano, testigo de todo, exclama, verdaderamente este era Hijo de Dios. Un pagano confiesa lo que los líderes de Israel niegan. Hermanos, en esta pasión contemplamos el amor más grande, dar la vida por los amigos. Jesús no fue víctima de las circunstancias, entregó libremente su vida. Su silencio, su humillación, su muerte, son actos de amor. En la cruz, Dios muestra hasta dónde es capaz de llegar por nosotros. La respuesta del centurión es la respuesta de la fe. Ante la cruz, podemos escandalizarnos o podemos creer. Podemos ver solo un fracaso o podemos reconocer al Hijo de Dios. La fe nos dice que en esa muerte aparentemente absurda se esconde la victoria definitiva. Que esta pasión nos lleve a la gratitud y a la conversión. Que miremos la cruz y reconozcamos el precio de nuestra salvación. Que, como el centurión, confesemos que Jesús es el Hijo de Dios. Y que, unidos a su muerte, esperemos participar de su resurrección. Amén.